Bueno, creo que lo curioso es que todas estas nuevas tecnologías digitales prometían llevar la interacción a otro nivel, eh, potenciando el nivel de las manifestaciones anteriores, es decir, del teléfono y de otras que implicaban inmediatez. Las nuevas tecnologías implican inmediatez, pero ya no implican este tete a tete, ¿no? Y entonces hay una especie como de filtro, hay una especie como de capa de anonimato, de ocultar las emociones en cierto rango, por ejemplo, que no son visibles en algunos formatos. Pienso en el WhatsApp y pienso en otros que sí se prestan, pero que en realidad solo usamos como remedio a la carencia de otro tipo de comunicaciones. Estoy pensando en el Skype para las relaciones a distancia, ¿no? Que de otro modo es muy raro que se use. ¿Me explico? La gente no está hablando todo el tiempo en FaceTime. Quizá con gente de otro estado, de otro país, pero no en la cuestión real, ¿no? Entonces, creo que la gran diferencia es la manera en que quiebra esta inmediatez, y entonces ya no potencia la anterior, sino que la transforma radicalmente con una especie de anonimato velado. Pienso que todo tiene que ver también con lo que tengas a la mano, pero cualquier cosa, por sencilla que sea, creo que sí ha transformado las relaciones en o sea, de manera muy, muy radical, sobre todo en la manera de expresarnos. Es muy curioso este fenómeno de que ahora escribimos más. Eso no significa que escribamos mejor, desgraciadamente, pero sí de repente hay muchas cosas que tenemos que expresar mediante una serie de elementos visuales, pictóricos, icónicos, etcétera, etcétera, que antes no teníamos necesidad. Y creo que sí, yo creo que al nivel de la conciencia algo debe estar cambiando lentamente. Mucha gente piensa que no es para exagerar, ¿me explico? Que valiéndose de este anonimato del que ya mencioné, de alguna manera tienen la oportunidad de decir cosas que antes ni de chiste hubieran dicho frente a frente. Sin embargo, es precisamente esa característica la que está normalizando ciertos tipos de violencia de muchos tipos, ¿no? Y no me estoy refiriendo al típico pleito de foro de internet o de comentario de Facebook, sino a una tendencia generalizada de insulto o de agresión que va como por modas, ¿no? Es decir, pareciera que el tópico de moda es el que establece la agresión o el tipo de enfrentamiento de moda. Bueno, ahorita estamos en este asunto, por ejemplo, de Yalitza Aparicio, ¿no? Entonces se normaliza, por ejemplo, el insulto racial, el insulto socioeconómico, se habla de la suerte de la fea, se habla de, no sé, apenas vi uno que decía, oye, como que no te funciona bien el tinte porque se te ven las raíces. ¿Cuáles raíces? Ah, tus raíces prehispánicas, ja, 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 ja. O sea, ese tipo de tonterías, ¿no? Y al normalizar eso, yo creo que se nos hace más fácil repetirlo en otros contextos que no están mediados. O el consuelo mediocre de todo esto sería que ya lo dije en la red y entonces yo no lo digo en la vida real. Pues yo no creo eso. Yo lo escucho en los pasillos, entonces creo que no lo está atenuando, pero ni tantito. O sea, esos tipos de insultos están arraigados, nada más que la red los potencia. Eso sí lo potencia, por ejemplo, es increíble. Y no solo eso, marca tendencias supuestamente humorísticas o supuestamente de trending, que en realidad no es otra cosa que estar perpetuando diversos mecanismos de violencia ligada a diferentes estratos de la vida, ¿no? A veces religioso, a veces es económico, a veces es, como ya mencioné, racial, a veces es político, ¿no? Las facciones políticas de repente son muy, muy duras unas con otras. Esa promesa de construir una cultura democrática a partir de las redes creo que solo ha servido para multiplicar y hacer más creativo el insulto. En ese sentido no veo grandes progresos, más que en los espacios donde hay una moderación consciente y donde hay gente que sabe para qué son estos instrumentos y que los usa bien, pero son contados, por supuesto, sobre todo porque echan mano de la cultura popular. ¿Sí? Es decir, algo que a mí se me hubiera dificultado decir antes, ahora lo digo con la escena de una película, lo digo con la imagen de un cómic, lo digo con una pintura, hasta con una pintura clásica, ¿no? Vean
memetismo y Instituto Nacional de Bellos Memes y todo esto, y ahí verán el uso creativo del arte mayor. Entonces, los formatos son realmente muy abundantes, ¿no? Para poder decir exactamente la misma cosa. Y bueno, eso aplica para Twitter, aplica para Facebook, aplica para Instagram, aplica para cualquier red social con este tipo de interacción, que echa mano, ¿no? de todos los elementos de la cultura popular, de todo el mainstream, y bueno, se sirve de eso para anclarse en el imaginario colectivo, para apelar a diferentes generaciones, y pues yo no veo que se detenga, ni que se vaya a detener. Hay un antecedente muy fuerte en las elecciones de 2012. En el 2006 las redes todavía estaban en pañales, todavía no había tanta difusión y tanto acceso. Pero a partir de las elecciones del 2012, cuando toda esta polarización política llegó al encono, yo creo que sería un antecedente muy importante, porque ahí la gente empezó este ejercicio creativo a la mala, ¿no? Para denostar al rival político, para denostar a la clase social que percibía como una amenaza, ¿no? Y lo chistoso es que en la red también jugamos roles potenciados, ¿sí? Es decir, puedo ser clase media baja, pero en la red puedo pretender tirarle 2 rayitas arriba de la clase y entonces insultar desde ahí, y desde un lugar que no existe, pero en la red sí, ¿sale? Y a veces es más importante estar en la red que estar en la vida real, y a veces ese constructo termina siendo más definitorio de ti mismo que tu personalidad real. Conocemos muchos casos, ¿no? De gente que tiene un alter ego en internet y que de repente termina incidiendo negativamente por lo que dijo en su alter ego y no en la vida real. Entonces yo creo que a partir del 2012 empieza esta carrera, ¿no? de encontrar los modos más eficientes para multiplicar el insulto y hacerlo viral. También depende de las edades, ¿sí? Y también depende de los contextos. Pero yo creo que siempre encuentra un modo, ¿sí? O sea, hay memes para ti, pero también hay memes para tus tías, por ejemplo, y para tus sobrinos. Entonces, hay que estar haciendo constantemente la traducción, y no solo el meme, ¿no? O sea, de tantos contenidos que solo funcionan con total eficiencia en el contexto adecuado. ¿Me explico? Hoy compartes cosas que antes no compartías en la prepa. Y en el mundo laboral no vas a poder compartir cosas que hoy para ti son comunes. Entonces yo creo que así va brincando y va encontrando lo más apropiado. Es la parte positiva, creo que, a resaltar, ¿no? El antecedente inmediato, por supuesto, que es Ayotzinapa, ¿sí? No solo en la capacidad de congregar a toda esta gente en las manifestaciones masivas, sino de ejercer presión digital, por llamarle así, ¿no? Yo recuerdo que mi padre me decía, bueno, ¿y de qué sirvieron todas estas marchas? ¿Y de qué sirvieron compartir todo esto? ¿Y de qué sirvió el change.org y todo esto? Y yo decía, bueno, pa, digo, no sé, no podría yo medirlo así cuantitativamente, pero pues un gobernador renunció, un procurador quedó en entredicho, un presidente quedó en el hazmerreír y en la vergüenza, no solo en su propio país, sino en el extranjero también. Las instituciones fueron golpeadas de un modo contundente, y que eso creo que repercutió en la última elección. Entonces sí, yo creo que la oportunidad de incidir ahí está. El problema es que también de repente va con las modas, ¿no? De repente va con tendencias, tiene que ver con lo que sucedió en ese instante, a expensas de que pase otra cosa peor, y entonces se olvide la anterior, ¿no? Pero bueno, yo agradezco que se visibilice ahora pues la profunda violencia hacia las mujeres, que se profundice en la violencia hacia las minorías. Eso a mí me parece muy, muy efectivo, a pesar de que, como está mediado, pues yo tengo la opción de cerrar mi pantalla y se acabó, ¿no? La red es un producto humano, y como todo producto humano es perfectible, ¿no? Pero como la herramienta tan completa que es, creo que sí nos puede llevar a opciones vitales. No solo conmover, no solo la parte estética que de repente termina sustituyendo la real. Yo creo que sí tiene el poder de generar cierta conciencia una vez que el usuario sabe cómo funciona el juguete, ¿sí? Una vez que el usuario empieza a darse cuenta que tiene acceso ahí a información veraz, cuando empieza a diferenciar las fake news de las que no son fake, cuando empieza a encontrar los canales adecuados
creo que ahí el ciudadano promedio se informa, se empodera y a partir de ahí pues, lo lleva a acciones vitales. Es un proceso, implica saber usar bien la red, pero bueno, yo creo que la esperanza de muchos, ¿no? Y la esperanza de muchos de ustedes, salir de aquí y enseñar un uso no solo racional, sino también ético y positivo de la red social.